Damos comienzo a esta revisión de la segunda parte del tercer manuscrito de este libro que estamos leyendo, que es de Marx y la economía política, que refiere específicamente a los manuscritos de la juventud, ¿no? En esta parte lo que queda por revisar son conceptos de Marx que refieren a la definición o conceptualización de necesidades, a la producción, producción y división de trabajo que van van linkeadas, y quedaba un punto que era el último de dinero, que la verdad que es tan pequeñito bueno, total, para hacer las cosas malas hacemos mal. Bueno, como hasta ahora se ha visto, y creo que Anne también algo terminó de redondear la vez pasada, para el socialismo, la riqueza de las necesidades humanas da lugar a un nuevo modo de producción y también a una nueva riqueza. Y que eso, teóricamente, volcado a la sociedad, imprime un enriquecimiento de la sociedad. Pero mientras para el socialismo es eso, para la propiedad privada significa todo lo contrario, ¿no? Y ahí es cuando Marx empieza a definir estos conceptos de intercambio que se basan específicamente en el egoísmo, ¿no? Y habla en esta conducta que tiene el productor de ofrecer o diseñar nuevos objetos, convenciendo al hombre de que va a producir nuevos placeres, nuevas satisfacciones a nuevos placeres. Y bueno, y lo empieza a inundar de todas estas cosas. Y el hombre en ese convencimiento empieza a querer adquirir esos productos o esos objetos con el propósito de tener necesidades impuestas, ¿no? El marketing funciona muy bien, inclusive parecería que funcionaba muy bien en esa época. Y con todo eso, el individuo se torna cada vez más pobre. ¿Por qué? Porque necesita más dinero para adquirir objetos que supuestamente le dan más placer. Y es de eso de lo que habla la primera parte, ¿no? Y en función de que esa rueda, que puede ser virtuosa para cualquier productor, pero en esencia para la sociedad y para el hombre viciosa, los objetos crecen y entonces el hombre se vuelve cada vez más pobre. Como el objeto de intercambio como el objeto o como el bien, como lo que se utiliza como intercambio entre objeto proporcionador de placer y la entrega es el dinero. Por lo tanto, el dinero empieza a tomar otro concepto, ¿no? Por un lado, se habla del poder del dinero cuando en economía de lo que trata es de que el dinero empieza a perder más poder. ¿Por qué? Porque empieza la vorágine de que queremos adquirir más, entonces imprimimos más, entonces, bueno, y esa es una cosa que después se va viendo, ¿no? A lo largo de esto. Entonces, termina diciendo que la economía política, lo único que termina produciendo es justamente eso, ¿no? Necesidad de dinero, específicamente de dinero. Habla también acerca de, no digo que habla de la moralidad, pero sí usa términos como el productor se aviene a los más abyectos caprichos del hombre. ¿Y por qué? Porque en el afán de querer dar más objetos, y puede quizá incurrir en placeres o deseos del hombre que quizás puedan ser inmorales, ¿no? Y por eso supongo que habla acerca de esto de los abyectos caprichos del hombre. ¿Y por qué? Porque el ABC del marketing dice que no se venden productos y servicios, se venden satisfactores de necesidades. Marx lo veía en 1840 y este es el lema del marketing. El marketing dice que es eso, no vendemos productos, vendemos satisfactores de necesidades. Y caramba que les ha salido bien, ¿no? 180 años y siguen exponiendo y utilizando más o menos la misma herramienta. Y habla, y también
metafóricamente habla de cómo el hombre va, poco a poco va perdiendo aquello que decía que implicó salir de la caverna y siendo iluminado dejó de ser fiera y se volvió hombre, y ahora el hombre inundado de productos que quizás lo vuelven más animal, regresa otra vez a esa caverna que le describe, que dice la dejadez totalmente antinatural, la naturaleza podrida se convierte en su elemento vital. O sea, y no solo deja de ser hombre, dice que hasta hasta pierde esas necesidades animales instintivas. ¿Por qué? Porque no solo, y es un tanto florido lo que comenta, ¿no? Porque él dice que no solo tiene que pagar por esa nueva caverna, porque para rodear esa caverna de objetos que lo único que hacen es alejarlo más de su condición humana, el, el- el hombre ni siquiera toma ya conducta animal. Habla eh, dice que inclusive esas necesidades animales desaparecen. Y habla, no sé por qué eso, porque no conozco de historia ni de lo que significa en la época. Dice, el irlandés, lo único que le queda es el instinto básico de comer, pero todavía ni siquiera comer papas, sino comer las papas enmohecidas, las más baratas, todo lo peor de lo peor, ¿no? Pero lo irónico es lo que termina diciendo, pero en Francia y en Inglaterra, en cualquier ciudad industrial, siempre hay Irlandas. Y llevado al día de hoy, creo que todos podemos ver las Irlandas que conocemos, ¿no? Inclusive acá. Eh, después viene algo que, analizado, es interesante. Dice que la máquina tiene la habilidad de acomodarse a la debilidad del hombre. Y del mismo modo, volver al hombre débil como máquina. Y la verdad es que nos muestra la pobre existencia que es el hombre cuando se vuelca a todas estas cosas, ¿no? Acá decía, empieza y dice, así como la economía política es la ciencia de la riqueza, también quiere mostrar o quiere imprimir algo de austeridad. No solo austeridad, sino dice autorrenuncia, renuncia a la vida. Y dice algo, cita algo que dice, ahorra, porque cuando más ahorras, dice, tanto mayor se hace tu tesoro al que ni polillas ni herrumbre devoran tu capital. Y estoy seguro que en este caso, Marx leyó el Nuevo Testamento mínimamente, porque cita, es bíblico eso, ¿no? Porque dice, hay un versículo de la Biblia que dice, no hagáis tesoros en el mundo donde el orín y la polilla corrompen y los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla corrompen, ni los ladrones minan y hurtan. Y acá está lo importante, porque allí donde estará tu tesoro, ahí está, en donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y evidentemente Marx lo había leído, lo tiene muy en cuenta acá, ¿no? Supongo, no conozco así la religión, pero supongo, lo citó bíblicamente y es interesante, ¿no? Y después, estos son folios, ¿no? Lo que dice 16 o algo así. Pliegos, ¿no? Pliegos. Sí, bueno. Pliegos. En ese pliego 16 hay casi como un eslogan de gimnasio, yo lo digo porque dice, todo lo que el economista te quita en vida y en humanidad te lo restituye en dinero y riqueza, y todo lo que no puedes, todo lo que vos no puedes, lo puede el dinero. Y lo cierto es que ni todo te es restituido, porque la pérdida de vida y humanidad, no sé cómo se cuantifica, pero estoy seguro que no se equivale. Y por otro lado, todo no puede el dinero. Pero
parecería que en esa época así lo veía. Y a veces acá, de hecho, en la parte de dinero es bastante sarcástico cuando lo explica, pero lo explica Shakespeare bien, ¿no? Y, bueno, dice, el obrero solo debe tener lo suficiente para querer vivir y querer vivir para tener. O sea, una existencia donde el hombre no tiene conciencia de hombre, ¿no? Simplemente es algo que vive para contentarse con lo que debe contentarse, y nada más. Después dice de la moral de la economía política, ¿no? Habla de que es el lucro y el trabajo, lo sobrio, y mientras que la economía política de la moral es la riqueza con buena conciencia, con virtud, y se hace dos preguntas. Dice, ¿cómo puedo ser virtuoso si no soy? ¿Cómo puedo tener conciencia si no tengo conciencia de nada? A decir verdad, el hombre en la caverna, alejado de ser hombre, ¿cómo le vas a pedir que sea virtuoso, que sea consciente, si no, ya perdió todo? O sea, ¿conciencia de qué? Si ni siquiera animal puede ser. Y después lleva el punto del ahorro, habla de la ausencia de necesidades, dice, resplandece sobre todo en su teoría de la población. Hay demasiados hombres. Inclusive ahí señala que Mill tenía campañas casi, no sé, campañas alentadoras al buen comportamiento de aquel que no se reproduce, ¿no? Una cosa así, dice. Y yo me preguntaba, la reducción de la tasa de natalidad, ¿qué se verá hoy, no? No sé, quizá cambiaron el mérito ante la sociedad por el mérito ante la sociedad de otra manera. Entonces el ser humano quizá busque más y no haya lugar para eso. Son preguntas que a uno se le ocurren. Y acá habla de que para un rico es más rentable todo lo que los pobres le pueden proporcionar que lo que hace un palacio, ¿no? Dice, es mejor vender o lucrar ratoneras subterráneas en Londres que hacer un palacio para los ricos. Y yo creo que, y que encima la economía política lo considera una mayor riqueza social. Visto al día de hoy, parecería que comunidades estas tan bonitas, tan alienantes, que te ponen todos los servicios, tienen un propósito, parecería, ¿no? Fomentar sociedades, pero no, lo único que hace es alienar a grupos de personas que creen que viven bien. En esa época por lo menos pensaban que vivían mal y se veían mal. Hoy me pregunto si no nos vemos bien así nosotros hoy. Entonces dice que, bueno, esto lo hemos leído, ¿no? Que así como la industria especula sobre el refinamiento de las necesidades, también especula sobre su artificialmente producida tosquedad, cuyo verdadero goce es el autoaturdimiento, y habla de las tascas inglesas. Hoy habría que extrapolar un poquito y estoy seguro que este tipo de objetos o clubes o como le quieras llamar existen, porque habla de autoaturdimiento y antes lo hacían las tascas inglesas, ahora cómo habrá mutado el modelo, pero eso sigue existiendo. Y en esta parte después Marx establece, y por lo menos queda un poco más claro, por lo menos para mí, esos conceptos que cuando los leí en Sánchez Vázquez, creo que era, lo que era capital, ¿no? Lo que era capital y trabajo acumulado. Y ahí empieza donde define que el capital es trabajo acumulado, que el capital puesto como capital y beneficio de resultado de la operación, más el capital de materias primas, más la máquina que es capital, es trabajo productivo. Dice que el obrero es capital, dice que el salario forma parte de los costos del costo de capital, y por otro lado
define lo que habíamos visto allá en Sachs, ¿no? En lo que al obrero respecta, el trabajo es la reproducción de su capital vital. Pero para el capitalista es un factor más de la actividad. Y después algo que es un poco hipócrita, ¿no? Dice, el economista supone la unidad original de ambos como unidad de capitalista y el obrero. Cualquier antinomio o antagonismo que haya entre ellos es algo casual, nada más. Total, capitalista y obrero pueden convivir perfectamente para un economista, ¿no? Y después define una base interesante del comunismo, ¿no? Porque nos dice, para superar la propiedad privada, basta el comunismo pensado, pero para superar la propiedad privada real, es necesario una acción comunista real. Y dice que al principio lo que comenzaban como reuniones de doctrina o propaganda, empiezan a darle el carácter social a esos trabajadores, y lo que era un medio finalmente termina volviéndose un fin. Acá habla de que oferta y demanda se equilibran mutuamente. Sí es cierto, la teoría económica dice que oferta y demanda se equilibran, y al mismo tiempo antes dijo que hay demasiados hombres, por lo tanto la oferta de hombres es mayor, y si se tiene que equilibrar, solamente se va a equilibrar a un precio o coste más bajo. Y eso es la base de los salarios bajos, ¿no? Y dice que parecería que algo de conciencia le queda al hombre, ¿no? Porque aún volviendo a esa nueva caverna, pero en forma enajenada y hostil, desde el punto de vista de la calidad, él sigue viendo hacia arriba, le dicen la riqueza, ¿cómo es? En el cielo de la riqueza, lo que se entiende como vivienda humana. O sea, que para el hombre, pese a saber que vive mal, tiene conciencia que vive mal y le llama vivienda humana a la que él no tiene y tiene el rico. Y eso es algo. Entonces, cuando juntas todas estas cosas, a veces nos damos cuenta que, yo creo, ¿no? que a veces los abuelos tenían razón cuando decían que no es rico el que tiene mucho, sino el que menos necesita. Pero si te inundan la necesidad, vas a ser pobre toda la vida, ¿no? Eso es lo que estaba pensando mientras hacía esto. Toda esa constante producción de satisfactores de necesidad, obviamente, dan lugar a nuevos métodos de producción, ¿no? Y acá él esboza esto que dice que la baja del interés del dinero es consecuencia del movimiento industrial. A decir verdad, son cosas que se realimentan, porque si vos pones productos a la venta, hay que adquirirlos. Para adquirirlos hay que generar dinero. Y la teoría económica dice que, dada una base monetaria constante, lo único que podés hacer para obtener mayor cantidad de dinero es desalentar el ahorro. Y vos desalentás el ahorro bajando la tasa de interés. O sea, nadie ahorra al 0%, va y lo gasta. Y es esto lo que dice, la baja de la tasa de interés sucede eso. Pero el capitalista también, o es capitalista lo que vamos a hacer, el capitalista o se fagocita a sí mismo devorando su capital, o se vuelve un capitalista industrial. Y esa misma suerte corre un terrateniente, ¿no? Porque encima dice que es que la economía política muestra al terrateniente como el único rentista totalmente improductivo. Entonces, obviamente, si es el más improductivo de todos, si el capitalista es el más pícaro de todos, es lógico que el capitalista termine absorbiendo al terrateniente, porque en definitiva termina diciendo la agricultura sería asunto del capitalista.
que daría este uso a su capital cuando pudiese esperar de ella el beneficio acostumbrado. Entonces ahí empiezan los negocios de las dos clases, ¿no? Capitalistas y obreros, del modo que sea. Y acá dice que el efecto de la baja de tasa de capital no es ni más, de la tasa de interés, es ni más ni menos que el triunfo del capital trabajador sobre el capital ocioso o sobre el capital de derroche. Esta última cita, la verdad no la entiendo, así que quizá después preguntaría a alguien que me la explique porque no la comprendo. Le doy vuelta para todos lados, pero no la encuentro. Eso es textual, ¿no? Es lo que copié del libro. Antes, o sea, durante el desarrollo, él habla de querellas que hay entre dos grupos de economistas, Loderley por un lado, Malthus por el otro, o Malthus, Say y Ricardo, unos proponiendo el lujo como potenciador de la industria, otros diciéndole que Say y Ricardo diciendo no, que el ahorro es aquello que proporciona riqueza. Lo cierto es que parecería que la postura de Say y Ricardo es aquella que infiltra al lujo y al lujo y al ahorro, al lujo como productor de riqueza. Y bueno, acá otra vez, Proudhon capta esto como movimiento de trabajo contra el capital, es eso, capital industrial versus el capital ocioso. Dice, la sociedad como aparece para los economistas es la sociedad civil, en la que cada individuo es un conjunto de necesidades y solo existe para el otro, como el otro solo existe para él en la medida que pueden intercambiar, en la que se convierten en medio el uno para el otro. Entonces, parecería que el concepto de persona es sí, solo sí puedo intercambiar algo con cualquiera, si no, parecería que no lo soy, dejo de ser persona. Y finalmente, el economista reduce todo al hombre y quitándole la cosmética, lo esquematiza en dos posiciones. O es capitalista o es obrero. No tiene otro término medio. Hasta aquí lo que habla de producción. Y aquí viene el tema de la división de trabajo. Dice que es la expresión económica del carácter social del trabajo. Dice que no es otra cosa que el estremecimiento extrañado, enajenado de la actividad humana como una actividad genérica real o como actividad del hombre en cuanto a ser genérico. No hay, es una definición que se entiende, entonces la actividad del hombre como ser genérico, eso es lo que aparentemente deja ver Marx aquí. Y empieza a desarrollar diferentes opiniones o diferentes desarrollos de cada economista. Habla de Adam Smith, que dice que para Adam Smith la división de trabajo le da a la producción una capacidad infinita, pero que se basa en el intercambio y el comercio, pero el intercambio solamente desde el punto de vista o sea, teniendo en cuenta como fuente principal o como fuente de acción o creadora el egoísmo del hombre. Y entonces en una sociedad tan desarrollada como la que dice Adam Smith, esa es una sociedad mercantil. Entonces, por definición, entonces, para Adam Smith, una sociedad mercantil es una sociedad elaborada en tanto y en cuanto exacerba el egoísmo en el hombre. Y dice que la diversidad de los talentos es el efecto y no la causa de la división del trabajo. Y en ese caso
yo creo que desdeña lo que es conocimientos, habilidades, talentos naturales y todas estas cosas, ¿no? Parece que el hombre es producto de la división del trabajo, y no que el hombre puede ser apto, de acuerdo a sus habilidades, en cuanto pueda ocupar alguna etapa en la división que la división del trabajo imponga, ¿no? Después está la postura de Say. Say dice, considera, dice, en una sociedad, no podría decir preindustrial, pero no dice cómo no sé cómo poco desarrollada, el intercambio es algo que es casual, no es fundamental. Pero después utiliza ese término. La sociedad, dice, puede subsistir, podría subsistir sin él. Pero parecería que para un estado avanzado, y eso es lo que él entiende, como en un estado avanzado de la sociedad, solamente puede ser estable con el intercambio. Y la división del trabajo es un medio útil, pero dice que le disminuye la capacidad de cada hombre considerado. Marx dice algo así como, y esto es una mejora en el concepto de Say. Eso sucede, yo he trabajado muchos años en empresas productivas y eso sucede, se anula al hombre. En las líneas de producción se anula al hombre. Pero lo cuento a título informativo, ¿no? NEC, yo trabajé 8 años en NEC, en una planta de producción de las 24 horas. Y se trataba justamente este tema, ¿no? Ellos decían, ¿cómo podés enriquecer el puesto? ¿Cómo podés enriquecer al trabajador si lo haces hacer siempre lo mismo? Entonces se establecieron ciertos incentivos en la NEC. Y decían, cualquiera, y esto yo lo viví con un compañero de trabajo, cualquiera que encontrara algo bueno para una mejora en las placas, en las centrales de conmutación electrónica. Un compañero mío encontró una manera, sin cambiar el layout de la placa, aumentar la velocidad en el bus de datos. ¿Cómo funciona el sistema japonés? Se lo dio al jefe, el jefe lo pasó al área de calidad en Argentina, lo verificaron, se le dio al headquarters de Japón y bajó como algo que se llama Gikitsu. Gikitsu quiere decir modificación, y con un número de versión y todo. Y el nombre de quien lo hizo. Y le pagaron 20 sueldos por esa modificación. Entonces decían, esta es la única manera que podemos hacer de tratar de mantener trabajadores, con gente con experiencia, pero que no se queden anquilosados. Me pareció interesante porque contarlo, porque ese es un hecho práctico. No sé cómo lo resolven los demás, pero bueno, eso pasó. Skarbek habla de fuerzas individuales, que dice las fuerzas individuales del hombre son su inteligencia y su disposición física al trabajo, y después las fuerzas sociales, que son básicamente el intercambio y la división del trabajo. Pero también, bueno, habla que obviamente es necesario, para todo proceso de intercambio, es necesario es el intercambio de la propiedad privada. Pero también señala como Smith y Ricardo que la base señala el egoísmo, ¿no? el interés personal nada más. Finalmente, Mill es quien dice que el comercio es consecuencia de la división del trabajo, y lo cierto es que yo no sé si es así, porque el comercio hay porque hay algo para comerciar, ¿no? Si no hubiera quien lo produce, difícilmente tendrás algo para intercambiar. Y para él sí desagrega cualquier actividad humana en la tarea en la tarea mínima, y entonces habla de volver al movimiento mínimo, un movimiento mecánico mínimo. Y eso es también algo que se fomenta mucho en las líneas de producción. Cuando yo estudiaba, me tocó estudiar un caso entre Ford y Volvo, y se analizaba la línea de montaje
y las plataformas que tenía Volvo para producir. Y ahí se analizaba en las líneas de montaje. Lo crítico es que los errores no se propagan, que no se propaguen, ¿no? Porque aquel que está dando 2 vueltas de tuerca da una, ese error se va a propagar si no pones puntos de control. Entonces, en las líneas de montaje siempre es bueno poner puntos de control. La habilidad de los metodistas es saber dónde tienen que poner esos puntos de control y cómo se solucionarlo. Y Volvo no, Volvo había hecho plataformas que armaban autos. Todo el grupo armaba el auto completo. No es que daba una cuerda. No es que ajustaba una tuerca y el otro ponía un cable. Era todo un team trabajando. Y la experiencia hacía que midieran, entre otros 2 parámetros que recuerdo, la cantidad de fallos y la satisfacción con el trabajo. Y obviamente, es lógico, ¿no? Volvo tenía autos con menos fallos y obreros más satisfechos. Pero como el concepto moderno es, en lugar de eficacia, eficiencia es hacer las cosas bien, y eficiencia hacerlas bien y barato. Y ahí se fue el modelo de Volvo, porque no eran autos tan baratos, que sí, tenían que volver a la línea de producción. Bueno, y después habla de que esto son declamaciones, ¿no? Dice, el examen de la división de trabajo y el intercambio es de mayor interés porque son las expresiones manifiestamente enajenadas de la actividad y la fuerza esencial humana en cuanto a actividad y fuerza esencial adecuadas al género. Eso ya más o menos lo desarrolló antes, páginas antes, ¿no? Y ahí habla de cómo la economía, si bien se define como ciencia social, parte de la premisa de que hay intercambio, y que hay división de trabajo e intercambio. Y si solo puede haber intercambio desde el punto de vista egoísta, no, o sea, por un lado somos una ciencia social y por el otro lado fomentamos el egoísmo, entonces se niega a sí mismo, ¿no? En la última parte lo que hace es dar un resumen de todo lo dicho. Son todas las definiciones previas a todo lo que dice Smith, Said, Skarbek y Mill. Es exactamente lo que decía antes, todo. Es un compendio de todo lo que dice, de todo lo que desarrolló antes. Y en cuanto al dinero, es interesante porque dice, bueno, esto es lo que, si las sensaciones son solo determinaciones, no son solo determinaciones antropológicas, sino también verdaderamente ontológicas del ser, y si solo se afirman realmente por el hecho de que su objeto es sensible para ellas, entonces es claro que los primeros 3 a mí no me quedan tan claros. Para mí el 4 y 5 sí son claros, son mucho más claros, ¿no? Donde dice, solo mediante la industria desarrollada, esto es por la mediación de la propiedad, se constituye la esencia natural de la pasión humana, tanto en su totalidad como la misma ciencia del hombre es el producto de la autoafirmación práctica del hombre. Y el punto 5 que dice, bueno, que obviamente el sentido de la propiedad privada y la existencia de objetos esenciales para el hombre, ya sea para su goce o como objeto de actividad. Y define lo que es dinero, ¿no? Y dice que el dinero, claro, posee la propiedad de comprarlo todo, y como posee la propiedad de comprarlo todo, entonces poseer ese objeto es lo primordial, dice que es el objeto por excelencia. Y lo peor de todo es lo que está en las 2 últimas oraciones, ¿no? Para mí. Porque dice, porque lo que me sirve como mediador para mí, me sirve como mediador para los otros hombres. Para la existencia de los otros hombres, para mí. Eso es para mí el hombre. O sea, decir eso es reafirmar que el hombre no es solo lo que él posee, y que sin dinero nada es. Eso es lo que dicen estas 2 últimas oraciones, ¿no?
Porque si lo que me sirve de mediador para mi vida, me sirve de mediador también para la existencia de los otros hombres para mí. Es eso. Interesante. Y después, bueno, el dinero es el vínculo que liga la vida humana y por lo tanto es el verdadero, es la verdadera fuerza de la sociedad. Pero una oración antes se está negando, porque también es la verdadera moneda divisoria. Entonces le da ese carácter al dinero, que puede cohesionar o puede destruirlo todo, ¿no? Y acá es lo que explica con la poesía esa de Fausto. Cuando dice, todo lo que el hombre no... Lo que el hombre como hombre no puede, lo puede mediante el dinero. Y ahí en esa poesía de Fausto dice, si esa cabeza y ese cuerpo es tuyo y yo lo puedo comprar porque no son míos. Y si soy tullido y puedo comprar 6 caballos, entonces no soy tullido, tengo 24 pies. O sea, y le da ese carácter al dinero. Por eso dice, el dinero transustancia sus deseos, los traduce de su existencia pensada a su existencia sensible y real. La representación de la vida del ser representado del ser real. Y entonces acá dice, el dinero es, al hacer esta mediación, la fuerza creadora, la verdadera fuerza creadora. Hay quien podrá no estar de acuerdo con eso. Dice, le llama demanda efectiva y así, demanda efectiva basada en la necesidad y demanda efectiva basada en el dinero. Y lo cierto es que anula los deseos creo que anula los deseos del hombre, porque dice, si tenés una necesidad y no tenés dinero, entonces no tenés una necesidad. Si querés viajar y no tenés dinero, no. ¿Por qué? Porque es irreal para mí. Dice, si no tengo dinero alguno para viajar, no tengo ninguna necesidad. Esto es ninguna necesidad real y realizable de viajar. Y mientras que con dinero, si tiene vocación para estudiar, pero no tiene dinero, tampoco tiene una vocación efectiva. Pero si tiene dinero y tiene voluntad, pero no tiene vocación, de todos modos, sí, para él es válido, o por lo menos lo muestra, no digo que sea válido, lo muestra como que para que es válido una efectiva vocación. Y después habla de esto, ¿no? Dice que si suponemos al hombre como hombre y en la relación del hombre con la sociedad, solamente puede ser productivo si lo que el hombre espera conseguir está de acuerdo con aquello que dio. Y si eso que quiso dar no consiguió nada, entonces no sirvió, ¿cómo es que dice? Tu amor es impotente, una desgracia. Entonces, visto todo esto, ahí con eso cierra lo que es la definición, y yo no diría el poder del dinero, sino cómo el dinero influye en el hombre y cómo el hombre hace uso de eso. Bueno, hasta aquí en lo que yo pude ver de la exposición. No, ya no. Yo ya terminé. Sí, por eso digo. ¿Se terminó? Pues eso. ¿Es alguna cosa para decir? No puede decir. Sí, no. ¿Ya levantado? Es que... ¿Quiere hablar? Claro, es que sí, pero es que tienes que poner allá. Aquí tengo la presentación. Claro, Para que veas que para que sí, se pueda también. Vaya trampas, ¿no? Sí, dale. No,
Por eso. ¿Tú tienes esto? Joder, sí, joder, ¿Qué le dice al director? Tengo la enfermedad del oportunismo. Esa es la idea. Me lo he pasado el fin de semana. Luego te cuento. Estoy ocupado de contar la juventud de Roma. Entre otras cosas. Vaya, va. No tengo idea. ¿Qué sucede? Dale. Sí, le doy. Dale. Yo por comentar una cosa, porque creo que no se lee en la exposición, pero creo que, o si no por remarcarla, o sea, lo digo creo porque igual tengo un medio malo, he perdido el hilo. Justo en plan, en mi página 164 de mi edición, que es aproximadamente 2 párrafos más atrás del pliego 20, o 3, 2 párrafos más atrás, por sacar paralelismos que sí que hay entre este joven Marx y un Marx más maduro, a mí me ha llamado mucho la atención en esa frase, en ese párrafo que empieza con 3 puntos y como una frase entre paréntesis, cómo reformula de otra manera, ¿no? La frase esta de que si ahora no estoy cargando mucho del manifiesto comunista, ¿no? Del comunismo como movimiento real que anula el estado actual de las cosas. Cuando dice... De la biología humana. ¿O de la biología humana? Creo que sí. Bueno, no sé, sí, no está igual. Cuando dice, para superar la propiedad privada basta el comunismo pensado. Para superar la propiedad privada real se requiere una acción comunista real. Y ya no solo eso, sino que lo enfatiza, sino es más bien lo siguiente, que dice, la historia la aportará y aquel movimiento que ya conocemos en pensamiento, como un movimiento que se supera a sí mismo, atravesará en realidad un proceso muy duro y muy extenso. Y continúa, debemos considerar, sin embargo, que un verdadero y real progreso, en el que nosotros hayamos conseguido de antemano conciencia tanto de la limitación como de la finalidad del movimiento histórico y una conciencia que lo sobrepasa. Y también hilando con esto, en cuanto a la caracterización del comunismo también, como 2 párrafos más arriba, dice la igualdad no es otra cosa que la traducción francesa, es decir, política, del alemán yo igual a yo. Y dice, la igualdad como fundamento del comunismo es su fundamentación política. Y es lo mismo cuando el alemán lo funda, y esto a mí me parece que es lo más resaltable, en la concepción del hombre como autoconciencia universal. O sea, simplemente como resaltar eso porque, sin más, o sea, me ha parecido interesante. Pues, a mí me llama la atención lo que decía Adam Smith de que la diversidad del talento de los hombres es un efecto de la división del trabajo en lugar de una causa. Para mí sería todo lo contrario. O sea, los grandes pensadores y pedagogos todos están de acuerdo en que en lo cuantitativo somos iguales en inteligencia y que solo la forma cualitativa en la que esa diversidad de talentos es la forma en la que nuestra inteligencia varía. Y entonces la división del trabajo es la máxima expresión de eso, la especialización del trabajo. Y la división del trabajo trae consigo un aumento de la riqueza, aunque luego por el otro lado traiga tanta miseria, porque al final cuando el hacer el trabajo monótono y aburrido, pues es una humillación al obrero. Y de hecho Say tenía una frase que lo señalaba muy bien, porque decía, pobre del hombre que solo pueda decir que ha hecho la 14ª parte de un clavo. Entonces, solo señala eso que me ha llamado la atención. ¿Qué has dicho? Que, o sea, ¿tú qué invertirías de los talentos naturales? O sea, ¿por qué dices que Smith está equivocado aquí? Pues porque no te he entendido. Yo creo que la división del trabajo es la expresión de esa diversidad de los talentos, no la causa de la diversidad de los talentos. O sea, yo creo que aquí justo Smith está acertando, pero de pleno encima. Smith está retomando una idea pura de la Ilustración, es que básicamente todos los seres humanos son iguales.
Y en todo caso es precisamente la especialización en determinados trabajos, que sí que es cierto que al inicio de la humanidad puede tener un componente más natural, por ejemplo, la especialización del hombre y de la mujer en determinadas tareas durante el comunismo primitivo, pero esto con el paso del tiempo va, digamos, cancelando las necesidades naturales a medida que avanza la materia social. Lo fundamental aquí es precisamente lo que Adam Smith me parece que de forma magistral señala, y es que justamente la diferencia entre los seres humanos es menor que la diferencia entre los animales, y lo que hace que sean virtualmente, o sea, en cuanto a virtuosidad y en cuanto a facultades, en cuanto a talentos distintos, es precisamente que cada uno trabaja en diferentes lugares. En este caso, porque existe, por ejemplo, la división del trabajo intelectual y manual, y el filósofo porque se ha especializado toda su vida en esa división del trabajo, que implica estar estudiando en una academia a lo largo de 30 años, y el obrero que has tenido que estar involucrado en una fábrica, como tú has dicho, trabajando en serie, no ha podido desarrollar esas cualidades que el filósofo las ha desarrollado, y por lo tanto de ahí surge esa diferencia de talentos. Pero todos nacemos iguales, con unas diferencias biológicas prácticamente irrelevantes hoy en día, y lo que nos hace distintos es precisamente un sistema, un régimen social que se ha articulado en torno a una división, el trabajo manual, intelectual en primer lugar, pero otras divisiones, asimismo, que nos unilateraliza y hace que los individuos, como luego señala, no sé si es Say, sí, eso es, que dice que aminora la capacidad de cada hombre tomado individualmente, ¿no? En ese sentido, porque la división del trabajo es una división del trabajo en la actualidad se ha articulado de forma enajenada, ¿no? En función de la valorización del valor, etcétera, y que hace que limite precisamente el despliegue de las capacidades universales de los seres humanos en vez de posibilitarlas, aunque Say no hable de esto, y para Say probablemente no haya otra opción que limitar al ser humano a un trabajo estrecho y básicamente aumentar mediante esa división del trabajo pues la riqueza social en general, que digamos que no es capaz de visualizar que ambas cosas son posibles al mismo tiempo. Pues es que si no, lo contrario sería negar una idea, o sea, una idea muy progresiva de la Ilustración que... Pues sí, yo la idea de la igualdad de las capacidades creo realmente en ello, pero creo que somos iguales en lo cuantitativo. O sea, todos tenemos una capacidad igual, pero en lo que difiere es en lo cualitativo, de qué forma porque, en plan, sí, de qué forma se expresa esa inteligencia, ¿no? Todos tenemos la misma cantidad de inteligencia, pero cada uno es mejor en unas cosas o en otras. Bueno, es que ahí se establece un hiato que yo creo que no sé si lo comentaba Joaquín, entre lo que es la vida genérica y la vida individual. Es decir, esa vida genérica que tenemos una serie de cualidades cualitativamente iguales como seres humanos, si se expresan de forma distinta en el individuo, en todo caso, es porque esa vida genérica está articulada de una forma enajenada y, por lo tanto, digamos que aterriza en cada individuo de forma distinta. A través de la división del trabajo, que es la forma organizada hoy en día del trabajo, aterriza en forma en que unos pueden especializarse en una cosa y otros en otra. No porque unos sean abstracta biológicamente, porque si no, el único recurso al que no queda es mentar a la biología, que sean abstractamente mejores en algo que otros, cuando realmente esto o es fruto de la división del trabajo o es fruto de siglos y siglos de división del trabajo. Lo que pasa que aquí yo creo que podemos confundirnos. Una cosa son las capacidades, las diferentes capacidades que tenemos los seres humanos. En el texto se habla de genérico cuando habla de seres humanos y nos divide, nos separa del resto de los animales. Entonces, una cosa es que todos, lo que decías, biológicamente nacemos con igualdad, o sea, en este momento no hay diferencia entre un africano, un latinoamericano o un europeo. Menos que genéticamente, es decir, biológicamente. Lo que pasa
Eso quiere decir que todos nacemos con el mismo potencial, pero lo que nos va a condicionar el desarrollo de diferentes habilidades y diferentes conocimientos es el medio social y el lugar donde nacemos, o que implica la familia, el grupo, el país, etcétera, etcétera. Vaya. Entonces, lo que pasa que aquí lo que nos está diciendo es que los seres humanos somos los únicos que, como tenemos diferentes capacidades, voy a decir, no habilidades, capacidades, aptitudes, como tenemos diferentes, entonces somos también los únicos que somos capaces de organizar el trabajo y generar el intercambio a partir de la división del trabajo. Entonces, como tenemos diferentes capacidades, el capitalista, digamos, lo que hace es aprovecharse de esas capacidades para hacer una división del trabajo y obtener mayor rendimiento de la especie, digamos, del ser humano. Entonces, lo que pasa es que en esa división del trabajo está claro... Pero acá dice que es más la causa. Acá dice, claro. acá dice, la diversidad de los talentos humanos es más el efecto de la división del trabajo. Eso es. Y lo cierto es que yo puedo estar 30 años al lado de Pavarotti y estoy seguro que no voy a poder cantar igual. Porque no tengo esa capacidad o esa habilidad. Por más que no todos los indios son matemáticos. Estamos hablando de excepciones. O sea, es decir, el sistema capitalista como tal generalmente está organizado de una forma en la que convierte a todos los seres humanos como seres iguales prácticamente, exceptuando unos pocos genios que siempre los habrá o que puede haberlos. El resto prácticamente es una tabla rasa. La ciencia la hace básicamente individuos medios, individuos tipo, apoyándose en el trabajo que el resto de los individuos hacen. No lo hacen 4 genios, así avanza de hecho la ciencia en la actualidad, ¿no? Y lo mismo con la maquinización, que es una de las claves precisamente del modo de producción capitalista, lo que hace es sustituir precisamente el talento individual por la maquinaria, convertir el apéndice al obrero de la maquinaria, y así es como genera talentos, si les podemos llamar de alguna manera, en los obreros, que son meros apéndices. O sea, yo diría que aquí, vamos, o sea, Smith... Yo le compro el argumento a Smith. No sé si habría que cambiar alguna cosilla, ¿no? Yo pensaba en tiempos modernos cuando leí esto. Eso, yo creo que, por ejemplo, o sea, se ve muy claro también en el hecho de que, o sea, aunque tú, por ejemplo, evidentemente sí que hay diferencias que se pueden resolver ateniendo pues, a una especie de biología, o sea, que porque evidentemente no se las pueda ver. O sea, en cualquier caso, lo que es ahí delimitador claro, o sea, no es esa biología en sí, sino en el entorno social en el que te creas. Y de hecho es bastante interesante precisamente lo que ha apuntado Adrián, que incluso, por ejemplo, si te vas a cómo se progresa la ciencia, ese cambio de paradigma dentro de la ciencia de pasar de los grandes genios, o sea, es decir, de cuando pues, te inventas, yo que sé, a teoremas o a leyes físicas o cuestiones o a maquinarias, anterior, desde hace pues más o menos desde el siglo XIX, XX para atrás, siempre son como los grandes genios, pues son los Leibniz, los Newton, los Einstein, los etcétera, etcétera, pero hoy en día, o sea, la ciencia incluso en sí, o sea, ya es una, en medida de que esté inserto precisamente en esa relación capitalista en la que precisamente la máquina es la que niega esa individualidad de los trabajadores, incluidos por supuesto también los científicos, es precisamente donde se ha dado, y de hecho, bueno, esto es un debate así bastante recurrente que se suele dar en los movimientos científicos, que alguien es como el último gran genio, porque pues, que precisamente es lo que pasa, que se ha hecho una negación de esa individualidad para, por así decirlo, industrializar la ciencia también hasta cierto punto. O sea, en ese sentido. Yo creo que algo así en los Grundrisse. Sí, es que los Grundrisse, de hecho, por ejemplo, desarrolla, creo que en varios apartados desarrolla algo parecido. O sea, que a mí me parece que es bastante... Por poner algún ejemplo que se ha puesto, y que habla de las especificidades de ciertos individuos. Pavarotti no tendría la capacidad de cantar como Pavarotti si no hubiera participado de un proceso de división del trabajo que ha permitido que durante años y decenas de años haya estado cultivando sus cuerdas vocales y su capacidad de cantar, de expresar con la voz, sonido y tal. Es decir, si Pavarotti no hubiera participado de esa división de trabajo, es decir, si Pavarotti hubiera estado en una cadena de montaje o en una oficina, no cantaría como canta Pavarotti,
Hombre, tendría una diferencia porque hay diferencias biológicas, pero no cantaría como Pavarotti. Por tanto, Pavarotti es el producto de un proceso de especialización y de división del trabajo que permite que determinadas habilidades que están más o menos difundidas en la población, en algunos individuos se desarrollen hasta la máxima expresión. Por ejemplo, si toda la población tuviera la posibilidad de dedicar, hubiera un sistema de división del trabajo que obligara a toda la gente a cultivar sus cuerdas vocales para cantar, la diferencia entre los Pavarottis y el común de los mortales dejaría de ser sagrada. Porque todos jugaríamos al baloncesto, aunque unos encestaran más canastas que otros. Por tanto, incluso esas cuestiones que parecen más ligadas a la condición biológica son producto de un proceso de construcción, en este caso del divo del bel canto. Si pensamos en los hombres del Cro-Magnon, su capacidad intelectual, bueno, Cro-Magnon, los Homo sapiens, su capacidad intelectual, su capacidad de sentir y de razonar es la misma que tenemos nosotros. Lo que pasa es que hacen cosas mucho más burdas porque el proceso de división del trabajo está en unas fases iniciales. Pero el que aprende a convertirse en un perfecto artesano es porque hay una división del trabajo que hace que pueda especializarse en ser artesano. Y dar a su trabajo artesanal un carácter artístico, por ejemplo, se convierte en escultor. En ese sentido, todas nuestras capacidades son resultado de un proceso de construcción colectiva. Construcción, porque la división del trabajo quiere decir que si unos tienen la posibilidad de especializarse en cultivar sus cuerdas vocales es porque otros están haciendo las otras cosas que necesitaría hacer para sobrevivir esa persona. Yo coincido con estos señores, con los AA y con Adam Smith, en que efectivamente las maravillas que son capaces de hacer seres humanos individuales y particulares es el producto de un proceso de evolución histórica. Hilando con esto también, es que, por ejemplo, una cosa que también a veces que se ha estado debatiendo en otras sesiones sobre la especificidad capitalista, esto, por ejemplo, a mí sí me parece que es claramente una especificidad capitalista, porque, por ejemplo, es muy curioso cómo los capitalistas siempre se mentan o se remiten a esa especie de ascenso social que dentro del capitalismo, como que ahora, comparado con otros modos de producción, pues que es posible, ¿no? Como escalar socialmente, empezar desde cero y pues de repente ser un Tito Bro con no sé cuántos Lambos y ser aquí el puto amo, pero de hecho es específicamente lo contrario. En los anteriores modos de producción, como esa división del trabajo, por así decirlo, no estaba tan desarrollada y no era tanto a las individuales, y por ejemplo, por comentar algunos ejemplos, puede ser, era más probable que debido a esas cualidades físicas o mentales en plan superexcepcionales, precisamente escalases en plan dentro de la escala social. O sea, por ejemplo, un ejemplo bastante claro de esto me parece que es que, por ejemplo, en la sociedad romana, aunque podría parecer que es como un estamento de clases cerrado en gens, etcétera, etcétera, son bastantes los casos de pues, gente que, pues hombre, de emperador no te voy a decir, aunque habría alguno igual que se podría inventar también, pero son bastantes los casos de gente que pasó pues, de siendo un esclavo y debido pues, a sus cualidades físicas excepcionales, que también hasta cierto punto también participan dentro de la división de trabajo, pues es capaz de romper su estado de esclavo, incluso de llegar a ser pretores, senadores, etcétera, etcétera, y precisamente también eso hasta cierto punto va como rompiendo precisamente ese estamento de las gens, etcétera, etcétera. Entonces a mí, por una cosa, esto por ejemplo que se podría ocurrir otras, a mí una cosa que me parece precisamente bastante curioso, que es algo específicamente capitalista y que precisamente al contrario de lo que se suele resaltar normalmente, es precisamente al revés. O sea, quiero decirte, es dentro de ciertos límites más fácil realizar una especie de ascensor social, lo cual no me parece, no me parece positivo tampoco, hay que decirte, en sociedades precapitalistas, con sus específicas determinaciones, evidentemente, y habría que analizarlos particularmente cómo funcionan, que en la sociedad capitalista en su generalidad.
mí me gustaría quizás regresar al presente, ya que te has ido hasta Roma. Regresar al presente y quizás a la luz de lo que estamos hablando de capacidades, de división del trabajo y todo, me quisiera mencionar. Fíjate, por ejemplo, ahora ha salido, creo que hoy o ayer, ha salido que los chicos, los estudiantes más pobres suspenden más que los que vienen de una situación económica mejor, aquí, en España, ¿no? En el País Vasco tiene que ser igual. Entonces, esto ya nos da un elemento quizás a considerar, donde, eso que decía yo, todos esos niños tendrán las mismas capacidades. Lo que pasa es que la diferencia es que la clase, no voy a decir pudiente, porque creo que ahí entra una clase, los funcionarios, hijos de funcionarios, y otros obreros con poder adquisitivo mayor, ¿no? Te veo a ti. Entonces, si mi padre va a la lectura, yo también. Entonces, lo que estoy diciendo es que, claro, la diferencia es que unos le ponen profesores particulares a sus hijos y los otros no tienen dinero para pagarle un profesor particular o una academia. Y no tiene otras posibilidades. Eso es bastante antiguo, eso viene del Bourdieu, que es el que dijo que muchas veces el capital económico se traduce en capital social o cultural, y entonces pues el capital social y el cultural son la mediación del capital económico o del capital económico heredado en este caso para, ¿cómo se dice? Joder. ¿Para mantener? No, pues, estratificar la sociedad. Para estratificar. Ni siquiera Bourdieu, o sea, es de Marx, porque Marx ya lo dice así, o sea, soy lo que puedo comprar. Sí, sí. Lo que pasa, el tema es que Bourdieu justo puso ese ejemplo, el ejemplo ese concreto sobre el tema, sobre la educación francesa, precisamente en los años 70, cuando todavía estaba el estado de bienestar francés a pleno rendimiento, y parece que como todo el mundo podía ir a la escuela, pues ese problema pues ya había acabado. Ya había. Pero bueno. No, a mí una cosa, bueno, o sea, sí. No, sí, sí. ¿Cómo que? Tienes tú la palabra. No, pero si estabas hablando. No iba a cambiar de tema, pero... Cambia de tema, cambia. Bueno, a mí me sorprende hasta ahora que creo que no lo hemos relacionado con una cita que empieza Marx, la crítica del programa de Gotha a los lasalianos, que cuando estos escriben que el trabajo es la fuente de toda la riqueza humana, Marx les corrige y les dice que no, porque eso precisamente es una concepción burguesa, al decir que el trabajo, esto es la transformación de la naturaleza consciente, la transformación consciente de la naturaleza, en este caso en un régimen privado, y el acabamiento, al final, del acceso universal a la naturaleza, que es la fuente de toda riqueza, cuando se olvidan precisamente del otro sector, la naturaleza. Esto es precisamente en ese sentido, sin querer entrar en las utopías que ya habéis destrozado en los seminarios anteriores sobre la propiedad precapitalista de la tierra, el acceso libre a la naturaleza, que ya no puede existir bajo formas antiguas, pero sí bajo formas futuras, como si fuese un imposible. Entonces es algo que más afecta a los lasalianos. Hay otras cosas que me gustaría decir aquí. Por ejemplo, cuando en un momento habéis hablado de aquí también aparece, pero exactamente no sé dónde, no me acuerdo, pero también habéis dicho que es que el vínculo universal, el vínculo universal al esto es el dinero. Bueno, esto empezamos a decir desde el primer seminario, cuando se dijo que el hombre no existe tal, que sí, no, que es el compendio de sus relaciones sociales, etcétera, y que las relaciones sociales están mediadas por el dinero, y etcétera. Bueno, aquí me gustaría recuperar a un autor traducido precisamente por Sánchez Vázquez, que era un lituano, era Pasukanis. Pasukanis, de hecho, dice en su crítica al derecho y a los derechos humanos, precisamente el derecho que viene
a su vez significa el derecho a algo, o sea, lo que a alguien le corresponde, pero también la ley, en casi todos en las lenguas humanas es así. En inglés, the rights of the man, donde, bueno, en inglés precisamente donde law, pero en uso propio, parda es justicia, parda, que es derecho de ley, o sea, precisamente vienen de la misma raíz. Y el tema es que Pasukanis dice, el derecho se ha concebido como precisamente el acceso a aquello que es universal, el acceso al dinero y el acceso precisamente a ser capital o a convertirse en capital o migrarse en capital, no a la abolición del capital. Y precisamente el derecho como ley está para proteger de ello. Quiero decir, me gustaría, he visto pertinente recuperarlo porque precisamente aquí se ha hablado de la conversión de toda la mediación humana en dinero. Y luego hay una cosa que me gustaría decir, creo que está en la página 164, aunque ahora no voy a empezar a buscar. Estoy muy agotado. Cuando se dice que el dinero hace que, y aquí Marx sigue un poco a Adam Smith, aunque bueno, está de moda actualmente, da la vuelta a Adam Smith, que hoy en día lo que se busca es el egoísmo y no la humanidad, o algo así. O el dinero hace que el ser humano, en lugar de proyectarse hacia la humanidad, bueno, yo no me expreso muy bien, no soy filósofo, y estos términos, pues a mí a veces los matices de estos términos se me escapan un poco, o sea, no me expreso muy bien en términos filosóficos. Pero la proyección del ser humano, en lugar de hacia la humanidad, es hacia el ego propio o hacia el egoísmo. Esto, en parte, yo creo que es un secreto del triunfo ideológico del capitalismo, bueno, no ahora, sino toda la vida, pero es que es ahora cuando más se ve, cuando se vio en dos momentos. En el 91, la disolución de los países socialistas, y ahora que no hay movimiento obrero. Esto es, ¿por qué la gente vota en contra de sus intereses materiales? Porque mucha gente no se ve como parte de ese colectivo. ¿Cómo puedo conseguir que a mí me vaya mejor? No sé, por poner un ejemplo muy tonto. Estuvimos una vez discutiendo con unos amigos que me decían, joder, ¿por qué el PNV gana en Alicante? Que es un barrio obrero. Bueno, las últimas elecciones españolas han ganado el PSOE, pero bueno, quitando detalles. Porque si el PNV no está a favor de invertir para los de Recalde o esto, se invierte todo para el turismo y tal, pues muy fácilmente, porque muchos de Recalde, perdona a alguien de Recalde si nos está escuchando, no quieren mejores inversiones para Recalde, lo que quieren es dejar de ser de Recalde. Entonces, si a mí me baja los impuestos para mi pequeño taller, o para mí que la casa de la abuela que tengo allí, y así puedo sacar un beneficio de ello, irme a vivir a otro sitio, no sé qué, pam. Bueno, sí, mi barrio se encarece y se va a vivir de esto, pero a mí, como ya he salido de ahí, o sea, en la caída de la RDA, que precisamente la mayoría de las manifestaciones no eran en contra de la RDA, sino que eran a favor de la mejora o ciertas apartadas de la RDA, hay unas pancartas muy famosas que ponían: queremos consumir más de 4 plátanos al año. O sea, queremos consumir plátano todos los meses del año, porque la RDA tenía una política muy ecologista y muy esto de solo que se consumía fruta de temporada, porque claro, para tener fruta fuera de temporada o es inviable o tienes que explotar de manera imperialista a otros países. Bueno, sí, había plátano fuera de temporada. La realidad, si un país amigo te regalaba un cargamento tal, pues sí, pero era algo que no se solía, igual quizá en un almacén central, no sé, pero que no se solía ver. O sea, fruta solo en temporada, porque así era más sostenible y tal. Hoy en día, estos ecosocialistas que están venga a criticar a los países socialistas, pues quizás no conozcan esto, pero lo que está de moda es esto como, bueno, como aquí se ve esto, pero eso existía. Bueno, pero la gente no quería eso, la gente quería, es que yo quiero plátano todos los meses del año. Es lo que hago yo, precisamente, no soy un ejemplo, pero bueno. Quiero decir, se proyectaba como mis deseos como ser humano. Yo puedo vivir mejor
yo puedo vivir mejor sin este escorsés que existe, ¿no? O tampoco es plan de decir que la guerra era todo perfecto, porque si no podía culminar algunas demandas que parecen sencillas, pues algún problema tendría, algún problema de rigidez, vale, de acuerdo. Pero la base está, una generación piensa, todo lo acumulado por las generaciones anteriores, ¿por qué no podemos vivir mejor? Las generaciones anteriores, bajo las etapas del socialismo, cuando habíamos acumulado una riqueza, ¿por qué no lo podemos utilizar para que nosotros vivamos mejor? Eso fue, bueno, un factor, yo creo que fue un factor que contribuyó. Nosotros ahora mismo podemos vivir mejor. ¿Por qué no lo hacemos? Nosotros, es decir, los que ahora vivimos, yo, los que estamos aquí, mi familia, se perdió ese sentido colectivo que aquí, pues bueno, en la parte de 164 pues, muestra. Perdón por... Yo por un momento, por ubicar la cita que dice, es la primera cita de Adam Smith del periodo 35, si no me equivoco. O sea, por ubicar la cita de esto, que creo que es la misma que se ha citado antes cuando Sergio ha sacado los libros. Sin más, por ubicar la cita. Dale a Enrique. Ahí va. Hablando de clic, deberán de... Ese será Enrique Santamaría, ¿no? Se tiene que, sí, se tiene que desilenciar. Él está silenciado. Sí, 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 pero no, que lo haga, tú desde ahí no puedes, creo. Venga, Dale la palabra. Braulio. 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 Ahí está. Ay, Braulio es Enrique Santamaría. Enrique. Braulio es mi hijo. Bien, yo no sé, disculpen si me voy por otro lado, si hago un comentario, intento hacer un comentario más general. ¿Por qué? A mí me parece que esta segunda parte del tercer manuscrito ya nos esboza incluso la estructura que está previendo Marx para la crítica de la economía política. Esto es, vuelve al concepto de enajenación. Y dice en la 158, la economía. Y el eje del manuscrito es la polémica con la economía política en determinados aspectos. Él vuelve, ya tuvo un largo desarrollo sobre la enajenación y vuelve a ello para consolidarlo, en mi opinión. Dice, la economía política se basa en la esencia de la enajenación, porque cada una de estas esferas es una determinada enajenación del hombre. Contempla el círculo de la actividad esencial enajenada. En primer lugar. En segundo, lo que hace Marx es responder a la pregunta de la economía política tiene una moral, y eso es muy importante porque lo que dice Marx es que la economía política, como clase dominante, como concepción dominante de la sociedad, elabora y expresa a su manera sus leyes morales. Esa es otra respuesta que da. Y va en camino respondiendo a los economistas. Ricardo Smith Say. Vuelve a responder otra cosa y se la pregunta él mismo. ¿Hay unidad entre el trabajo y el capital? Y él se detiene a responder que no hay tal unidad. En realidad, él establece los puntos que dice la economía política, pero los responde. Pero utiliza un aspecto que a mí me parece fundamental. Dice en el aspecto 7, el economista supone la unidad original de ambos como unidad capitalista y el obrero. Esta es, fíjese, la paradisíaca situación originaria. El que estos dos momentos arrojen el uno contra el otro como dos personas
Para los economistas es un acontecimiento casual. ¿Qué está diciendo Marx? No hay lucha de clases. No existe la lucha de clases. Tercera, no sé si una tercera pregunta. En ese camino, Marx nos introduce en el método. Esto es en la dialéctica, en la página, a partir, dice, en la página 161, y consolida su concepción del comunismo, cuando lo que dice es que el comunismo es negación de la negación, apropiación de la esencia humana, a través de la negación de la propiedad privada, y dice, esa superación requiere ahora de una acción comunista real. Me parece fundamental esa parte del texto. Disculpen que en este intercambio de opiniones se ha revuelto lo que dicen los economistas clásicos con lo que dice Marx y con lo que Marx pretende desarrollar. Enseguida, Marx, y es muy importante, vuelve a la primera parte del tercer manuscrito, donde nos desarrolla la importancia de la relación que hay entre el trabajo enajenado y la propiedad privada. Y dice, la propiedad privada es la esencia subjetiva del trabajo, al mismo tiempo que es la forma objetiva, dice Marx, de conducir, que conduce a la propiedad privada, es el capital industrial. Entonces, me parece que ese otro aspecto es importante. Termino. Para mí, en el texto, Marx nos pone también los aspectos históricos que van de los fisiócratas al capitalismo industrial. Y responde a la pregunta original, o sea, ¿de qué se tiene que hacer? ¿Ahorrar, guardar dinero o solo producir o no gastar? Y responde con lo del capital industrial y contradice claramente en lo que es la sociedad de lujo y consumo con lo que es el triunfo de la propiedad privada. Y le responde a los que hablan del derroche, a los que hablan de ahorrar. A mí me parece que ahí está la importancia de esta segunda parte del manuscrito. Y reitero, yo creo que Marx está ya ahí esbozando lo que es toda su concepción de la economía política. Gracias. Sí. Muy interesante lo que comunican desde México. Buena lectura. Quiero señalar solamente dos cuestiones. Una, en la estructura del manuscrito, esto que hemos leído, que hemos comentado y estamos leyendo hoy, es la parte final, porque la crítica a la dialéctica de Hegel viene justo antes de todo esto. Lo que pasa es que Marx ya dice, bueno, que la dialéctica, el índice que había preparado, dice esto tiene que ir al final, pues las ediciones, la crítica a la dialéctica de Hegel la ponen al final. Pero él la ha redactado antes y después ha introducido esto. Eso es interesante, bueno, no porque lo diga Veraza, sino porque bueno, ciertamente nos habla también del carácter provisional de estas páginas. También nos habla del carácter provisional el hecho de que ha tachado muchos párrafos que en la edición esta, pues no lo veo tan claro. Por ejemplo, para que veamos, en la edición que tengo yo, en la página 155, que es donde empieza el economista y el capitalista en general, hablamos siempre de los hombres de negocios empíricos cuando nos referimos a los economistas, todo eso está tachado, que es digamos, la mitad de la página 15, del pliego 15. Y está tachado el punto 1, el punto 2 y toda la página siguiente, hasta la primera mitad del pliego 16, hasta el final de la página donde dice tener
lo suficiente para querer vivir y solo debe querer vivir para tener. Todo eso está tachado. También está tachado, con una raya, poco después, en mi página 157, el último párrafo, todo lo tuyo tienes que hacerlo venal, es decir, útil. Si pregunta al economista, ¿obedezco a las leyes económicas y consigo dinero de la entrega de la prostitución de mi cuerpo? Todo eso no tachado. Lo mismo que la primera mitad de la siguiente página, hasta el inicio del pliego 17, donde dice el señor Michel Chevalier. Eso, todo lo anterior está tachado también. Y también está tachado en el principio del pliego 20, que en mi página es la 162. Cuando la economía política afirma que la demanda y la oferta se equilibran, y la desproporción entre oferta y demanda, ese párrafo, hasta en la Edad Media se emancipa un Estado, sí, tiene hecho a cortar la espada, el caballo que hace libre participa de la unidad. Ese párrafo está tachado también. Digo, y también, más adelante, en la página siguiente, 163, el párrafo que empieza, largo, con la enajenación aparece tanto en el hecho de que mi medio de vida es de otro, que mi deseo de su posesión, hasta el final, hasta donde no la riqueza, sino el placer. Todo eso también y está tachado. Y también todo el pliego 21. Todo el pliego 21 está prácticamente tachado. Es decir, toda la página 164 y la primera mitad de la 165, hasta la querella de los economistas en torno al lujo y el ahorro. Eso no. Bueno, es interesante ver lo que ha tachado para ver algunas lecturas, que no la de Enrique Santamaría, con la que estoy de acuerdo, algunas lecturas que se hacen de estas páginas. Por ejemplo, se insiste en que Marx todavía está imbuido por la doctrina de la oferta y la demanda, que todavía no ha aceptado la teoría del valor-trabajo. Es cierto que no ha aceptado la teoría del valor-trabajo, pero en todo lo que no está tachado de todo el manuscrito, la oferta y la demanda no está concebida como la ley de determinación de los precios. También en el Capital habla de la oferta y la demanda. Es decir, él no ha descubierto cuál es el fundamento de los precios, porque no ha entrado a esa reflexión todavía. Pero no ha asumido, aunque no ha asumido la teoría que llamamos neoclásica de la oferta y la demanda. Y luego, otra crítica, de lectura que se suele hacer de este manuscrito, en realidad de todos los manuscritos, es que Marx todavía es feuerbachiano. Por tanto, y si decimos que aquí habla de la esencia. Bueno, pero es que, y sigue hablando de la esencia, y de la esencia del ser humano, pero ojo, en la página 105, al principio, en la línea 5 o 6, pliego 14, dice el enriquecimiento de la esencia humana. De la esencia humana, y subraya lo de humana. Pero es que más adelante, en la 154, dice que ¿qué es la esencia humana? La esencia comunitaria del hombre. Es decir, aquí, como ya lo veíamos en el texto anterior, ¿eso dónde está? Vamos a ver, en la línea 5 dice, y luego la siguiente página, arriba, necesidad real o posible es una debilidad que arrastrará las moscas a la miel, la explotación general de la esencia comunitaria del hombre. Es decir, que él no habla de la esencia del individuo, del ser, de la persona individual, habla de la esencia como la esencia comunitaria, cosa que ha desarrollado también previamente. Bueno, y por tanto no es forever, no, yo creo que ya no es, claramente ya no es forever, no asume la concepción del ser humano de Feuerbach, sino que tiene que estar construyendo la suya propia, ya aquí, no solo en la ideología alemana. Y, por hacer un comentario filológico, esto que acabo de señalar hubiera sido imposible decirlo si hubiéramos utilizado la traducción, que por otro lado es más fácil de leer, de Ripalda, en la OME. Porque en la OME, la primera expresión, el enriquecimiento de la esencia humana, que coincide con lo que dice Marx utiliza Wesen, utiliza la palabra esencia, dice un nuevo modo y un nuevo, no, lo traduce como
un nuevo enriquecimiento del ser humano. Se come la palabra esencia. Y lo de que la esencia de la comunidad, tal como lo dice en la traducción que estamos leyendo, como lo dice Marx, que también vuelve a utilizar la palabra Wesen, como era la esencia comunitaria del hombre, la esencia comunitaria. La comunidad es la esencia. Pues el amigo Ripalda lo traduce como la explotación universal de la comunidad humana. Se ha vuelto a comer el término esencia. Claro, Ripalda es consciente de que Marx no entiende la esencia en el sentido de Feuerbach, como la esencia del individuo, pero me parece que la traducción dista mucho de ser una traducción aceptable, porque Marx sí utiliza la palabra esencia en las dos ocasiones, y aquí ha desaparecido en las dos ocasiones. Digo, para defender la traducción de nuestro padre de la patria particular. Bueno, y hablando con esto, porque la otra traducción no sé si la que en Drive no está, o sea, pásala. La de Ome. No está. Bueno, te basaste solo en la de Alianza. O sea, creo que de hecho es la que más fácil se encuentra en internet, pero bueno, pues a ver si tú la tienes por ahí y ya la subo al Drive. Vale. Tú habías preguntado algo, ¿no? En la exposición. Sí. La tasa de interés o algo así, ¿no? No, la tasa de interés no. No, sí. El 9% debe estar congelado. O sea, no, ahí no, pero eso me ha dicho por acá que debe estar congelado. Pero eso no. Decir que la división del trabajo y el intercambio descansan sobre la propiedad privada no es sino afirmar que el trabajo es la esencia de la propiedad privada. Y que dice, justamente aquí, en el hecho de que división de trabajo e intercambio son configuraciones de la propiedad privada, reside la doble prueba, tanto que, por una parte, la vida humana necesitaba de la propiedad privada para su realización, como de que, de otra parte, ahora necesita la supresión y superación de la propiedad privada. Hay que encontrar la frase bien. ¿Dónde está? Claro, como tenemos ediciones distintas, esto... La cita 72, pliego 38. Pliego 38, sí. Bueno, ahí lo que dice Marx es decir que la división del trabajo y el intercambio descansa sobre la propiedad privada no es sino afirmar que el trabajo es la esencia de la propiedad privada. Perfecto. Bien, y dice, esto los economistas no pueden probarlo, pero yo sí lo puedo probar. Sí. Justamente en el hecho de que división de trabajo e intercambio son configuraciones de la propiedad privada, ahí reside la doble prueba. Tanto de que la vida humana necesitaba de la propiedad privada para su realización, Pero ahora dice que debe presidir de eso. como de que, de otra parte, Sí. ahora necesita la supresión y superación de la Sí. propiedad privada. ¿Qué es la vida humana? Está subrayada la palabra humano. Pues es el despliegue, la propiedad privada es una fase necesaria, que además yo lo he comentado en otro momento, porque es cuando todo trabajo adquiere el mismo valor. Todos los trabajos se igualan. Todo el trabajo se vuelve común. Comúnmente explotado por el capitalista. Por tanto, para que su esencia común se exprese, tiene que suprimir, ya se está expresando, pero bajo una forma de dominación. Se ha necesitado la propiedad privada para que todo el trabajo se exprese como una realidad común, Sí. como un valor común, como un valor común. Pero hay que superar la propiedad privada para que se exprese libremente, no bajo las relaciones de explotación y de dominación del capital. Pero aquí justamente, o sea, esta frase que es posterior a las citas de los economistas, de Adam Smith, etcétera, yo creo que aquí lo que reconoce Marx, o sea, bueno, dice, ¿no?
de que la división del trabajo e intercambio son configuraciones de la propiedad reside la doble prueba de que la vida humana necesitaba de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque aquí ha resaltado también, yo creo, igual no de forma tan explícita, pero sí hasta cierto punto, la progresividad histórica de la división del trabajo y el intercambio. Es decir, bueno, las dos, tanto la progresividad histórica de la división del trabajo y el intercambio, que son fruto de la propiedad privada, aunque la división del trabajo no es fruto de la propiedad privada en todos los estadios históricos, pero bueno, esto es otra discusión. Y al mismo tiempo, en palabras de Say, por ejemplo, ha dicho que esa división del trabajo, ese intercambio, al mismo tiempo limita la potencialidad humana. Por lo tanto, la propiedad privada al mismo tiempo es una necesidad. ¿Para qué? Para que, digamos, la riqueza humana se despliegue como nunca en la historia, porque se aumente la división del trabajo, es decir, el carácter social del trabajo, que también lo menciona en algún lado, ¿no? Ese carácter social del trabajo que se incrementa, y del intercambio también para que se aumenten las necesidades y las riquezas humanas, y al mismo tiempo es un límite al despliegue o a la plenitud de la vida humana, en tanto que limita también al individuo a ser básicamente un apéndice del dinero que después dice, a ser básicamente un hombre mutilado por esa división del trabajo, etc., ¿no? Yo creo que aquí esto en los Grundrisse, que los leímos el año pasado, yo creo que aparece permanentemente, ¿no? Ese carácter necesario y históricamente progresivo del capitalismo, y a la vez esa limitación que tiene porque no es la plenitud de la vida humana. Yo creo que aquí por eso habla de propiedad privada como engendrando división de trabajo e intercambio, y luego como límite también a esa plenitud, yo diría. También es importante la palabra necesidad. La vida humana necesita. Y ahora la vida humana necesita. Sí. Primero necesitaba que se instaurara y ahora necesita su superación. Algo, bueno, ciertamente teleológico, pero bueno, al menos en la parte de la necesidad de la propiedad privada, no diría la segunda, porque la segunda se puede determinar que necesita superar la propiedad privada, en tanto que él está intentando demostrar cómo el propio desarrollo del modo de producción burgués, y esto es lo que hace en el Capital, avanza hacia su superación. Pero que haya sido algo necesario, más allá de ser un hecho empírico, fáctico, que lo ha sido, demostrarlo. Claro, pero yo aquí la palabra necesidad, y esto lo digo porque también es una discusión que tuvimos una vez, no lo dice en un sentido matemático. Es decir, no lo dice en un sentido de, es que en castellano no sé cómo se dice, pero de baldín et asui baldín, es decir, no lo está diciendo como en un sentido de necesariamente ocurra lo que ocurra con todos los diversos factores, va a pasar esto, sino que dice en un sentido hegeliano de, por así decirlo, de en qué forma se tiene que constatar ese contenido. O sea, es decir, para que la vida humana la vida humana también entendida como pues, precisamente esa esencia colectiva, esa esencia, por lo que ha comentado antes Joaquín, esa cuestión de no la individualidad, de la colectividad, también de cómo caracteriza el comunismo antes, de la autoconciencia del ser humano, necesariamente, y insisto, no en un sentido formal matemático, sino en un sentido más hegeliano, ese contenido, para que se realice totalmente, tiene que adquirir esa forma, y esa forma es la abolición de la propiedad privada. O sea, yo no lo entiendo en un sentido teleológico. El surgimiento de la propiedad privada. La vida humana necesitaba de la propiedad privada. ¿Por qué necesitaba de la propiedad privada para conversación? Porque para que se desarrolle de tal manera, también, esto es una cosa que hemos debatido antes, los medios productivos se tienen que desarrollar hasta tal punto para que aunque se dé precisamente esa enajenación, no se puedan, pues realizarte más allá de las necesidades materiales inmediatas como puede tener un cazador-recolector. No, había leído mal la frase. Sí. No, en este caso en este caso no creo que sea teológico, simplemente que para realizarse esa vida humana sí que necesita la propiedad privada, en tanto que es una progresión en ese carácter social del trabajo, bla. Pero no, había entendido que era necesaria que la propiedad privada surgiera, lo cual, por muy teleológico que pueda parecer, bueno, también es necesaria. Si entendemos que esto ha sido fruto de la división del trabajo, el intercambio y la división del trabajo tenían que surgir sí o sí. El ser humano, no sé dónde dice, no puede aprender a controlar sus condiciones sociales antes de haberlas creado. Creo que también es de los Grundrisse. Entonces, tenía que crear primero esta enajenación general de su propia esencia humana o tal, para después poder apropiársela. Sin haber creado esa enajenación, no podía apropiársela.
Pero bueno, esto ya nos lleva a debates. ¿Más preguntas? Comentarios. Muy bien. ¿Adiós? Y en la página 164, esa frase que es como, yo creo que, bueno, la frase más célebre, ¿no?, de Marx, de la superación de la propiedad privada basta el comunismo pensado y tal. Aquí es interesante que diga, bueno, para superar la propiedad privada basta el comunismo pensado. Para superar la propiedad privada real se requiere una acción comunista real. ¿De dónde surge esa acción comunista real? La historia la aportará. Y aquel movimiento que ya conocemos en pensamiento como un movimiento que se supera a sí mismo, o sea, él está concibiendo que ya conoce cómo va a tener lugar esa acción comunista futura, en el sentido de que conoce las determinaciones que impulsan al modo de producción capitalista a su propia abolición. Atravesará en realidad un proceso muy duro y muy extenso. Bueno, yo aquí, bueno, yo me apreciaría más que Marx aquí no conoce realmente cuál es el movimiento o cuáles son las determinaciones de la sociedad capitalista que le permiten autosuperarse. Aquí a lo sumo tiene dos fases. Una es el capitalismo ve que el capitalismo es la negación de cierta esencia y que aún así apunta hacia algo más, pero no conoce realmente lo que aportará la historia. O sea, esa acción comunista real no puede justificar por qué la historia va a aportar esa acción comunista real, en mi opinión. Y no lo hace ni aquí ni en la ideología alemana. Yo creo que lo hace ya en el Capital, en todo caso, o los Grundrisse, etcétera. Todavía yo creo que no puede aportar eso. Y creo que esto es precisamente una línea de investigación que va a seguir durante los próximos años, es decir, va a intentar justificar por qué el capitalismo debe conducir para él necesariamente al comunismo como la única vía en la que pues, el curso de la historia puede seguir de forma progresiva hacia adelante, ¿no? Yo creo que aquí, en fin, no la conoce. Bueno, no sé si estoy interpretando la frase de otra manera. Exacto, a ver si, pero que me da la impresión que sí, porque yo no creo que él esté diciendo, bueno, el comunismo real yo sé lo que es y en un momento en la historia va a aparecer. Yo creo que no es esa interpretación, sino que más bien dice, bueno, hace falta una acción comunista real cuyo contenido se desplegará en el tiempo histórico futuro. Él no está prefigurando, no está diciendo que en un momento aparecerá en el tiempo, sino que en el tiempo se irá construyendo y irá apareciendo. Pero vamos a ver. Está hablando está hablando de una praxis, entiendo yo, cuando habla de comunismo real. Pero yo creo que sí, se dará en la historia. Porque que ya conocemos en pensamientos, yo creo que se refiere a los utópicos, pero la cuestión es que esos utópicos, o sea, no digo que lo diga, pero me refiero en plan, pues en sentido a los pues eso del socialismo francés, que lo pueden plantear en cuanto a pensamiento, pero no como un movimiento real precisamente que articula las determinaciones que tú has dicho para como movimiento real abolir esa propiedad privada. O sea, aquí no está hablando, no los menciona, pero o sea, cuando se refiere a que ya lo conoces en pensamiento, entiendo que se refiere a los planteamientos de diferentes autores utópicos que plantean la abolición de esa propiedad privada de una manera u otra. Yo creo que de antemano han conseguido esa conciencia, ¿no? El comunismo real. O sea, yo creo que se refiere a la contraposición entre la superación real y la superación ideal esta. Bueno, que se refiere a eso seguro. De que ya conocemos la superación ideal, de que ya estamos en el proceso de superarlo idealmente y de que ya eso es lo que conocemos y lo otro se desplegará en la historia. Y pasará un proceso largo de Dios. Pero yo creo que en esto él ya está planteando lo que ha dicho el compañero de Tener. Aquí claramente está planteando ya el método, la dialéctica, el método histórico y además cuando habla del comunismo real, si vemos desde cuándo fue escrito este documento y cuándo se inicia, por decir así, lo que conocemos de la práctica de la aplicación del comunismo, si nos vamos con la Unión Soviética. Entonces, fíjate, estamos hablando de principios del 19. Entonces, yo creo que él tiene, desde mi punto de vista, para escribir lo que escribió después, en este momento tiene por lo menos una línea clara
en cuanto a la dialéctica y al método histórico, porque en realidad lo que en todo el documento nos está diciendo a través de lo que dicen los otros, pero no está él de acuerdo con lo que dicen los economistas de los que está hablando, sino que es todo lo contrario. Por eso es que aquí podemos decir que la dialéctica está claramente establecida, porque él no está confirmando lo que dicen nosotros, sino que está diciendo eso y está planteando ya que va a haber un desarrollo histórico de superación de la propiedad privada. Porque él considera que el desarrollo humano es que no puede seguir enajenado y autoenajenado permanentemente. Lo que pasa que, claro, ya sabemos que los cambios históricos y la superación de los diferentes sistemas de producción, pues lleva muchos años. Porque no es tan rápido como creíamos algunos ya en los 80, que pensábamos ya casi, y nada, para atrás. Estoy buscando lo del comunismo, no encuentro, pero me he encontrado con otra cosa interesante. Bueno, que cuando habla de los irlandeses como comedores de patatas de la peor especie, utiliza una expresión que no está traducida. Dice, no son solamente comedores de patatas, sino comedores de lumpenpatatas. Es decir, las patatas de la peor calidad. Lumpenpatatas. Por inclusiva, como está feo. Eso fue, has dicho, yo creo que fue por la hambruna irlandesa. Sí. La famosa hambruna irlandesa. La que solo comían patatas de mala calidad en la palmaron, no sé si... Bueno, centenares y centenares de personas. No, millones. Y de hecho llegaron a todos Estados Unidos. Una cosa es que no había un experimento de Inglaterra para plantar patatas y dijeron, por lo tanto es Inglaterra, que total, si es una colonia y se mueve no sé cuánto, nos la pela. Y pues, efectivamente, pues a lo mejor la patata no es Irlanda no es el sitio más adecuado para plantar patatas. Pero hoy sí, hoy se le quedó aquello. Bueno, comen patatas. Comen patatas por un tubo. No, muy racionada. Y cerveza negra. Muy racionada. La cerveza negra para poder comer tanta patata. Bueno. ¿Pero qué estás buscando? ¿La frase de antes? Sí. Joder. Aquí está la 164, la tuya estará un poco antes. Bueno, ¿alguien tiene algo que decir? No, yo no. Bueno. Pues un poco antes de la 20, del pliego 20. Justo antes, sí. Sí, más o menos. Se corta. Lo que es un poco aquí, da algo de pena el hecho de que se corte aquí justo antes de iniciar la frase. Si os fijáis, en este lugar aparece roto. Sí. Solo elegirles algunas palabras. Justo algo más estaría diciendo ahí. Sí. Pero aparece cortado. ¿Se encontró con? Sí. ¿Tiene algo que decir? No. Entonces, simplemente recordar que la semana que viene no hay sesión porque hay huelga de funcionarios aquí, ¿no? Sí. Tío, de aristocracia obrera. ¿No? Regresamos y entonces, pues simplemente, pues eso, para los que están en casa, aunque bueno, tendremos que mandar correo o algo. Por Twitter. Y hasta pues, el 9 de enero. Pues ya veremos cómo coño lo recomponemos. No hay mucho problema en principio porque teníamos más de un mes de margen. De momento que yo sepa no hay propuestas. Yo retiro la mía